Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más de técnicas e instrumentos de recogida de la información de segundo de pedagogía. Lo que vamos a ver hoy es el TRI. Hasta ahora habíamos hablado de la teoría clásica de los test. Son dos métodos, dos formas diferentes de trabajar los instrumentos para saber si los instrumentos son buenos o no son buenos. Por un lado, la teoría clásica de los test se está utilizando hasta ahora y sirve principalmente para trabajar con variables que son medibles directamente, variables que son sencillas y medibles directamente. Se utilizará, por tanto, en instrumentos sencillos como puedan ser test, cosas, exámenes, aunque también puede utilizarlo en otros instrumentos como puedan ser la observación. Pero teoría clásica de los test va dirigido directamente a variables medibles observables directamente. El problema es que hay algunas variables, que ya hemos hablado de ellas en el tema 1, que son los rasgos latentes que miden la actitud de una persona para resolver problemas, la actitud de una persona para enfrentarse a situaciones. Y esas variables que no se miden directamente, sino que se miden a través de sus indicadores. En principio, no significa que yo no pueda utilizar con estas variables la teoría clásica de los test. Sí que puedo utilizar la teoría clásica de los test con este tipo de variables. Lo único que hay ciertas cosas, ciertas preguntas que no quedan resueltas cuando trabajamos con la teoría clásica de los test. ¿Vale? Así aparece el TRI como una forma de responder a estas preguntas que no nos responde la teoría clásica de los test. Por ejemplo, cuando yo trabajo con estos rasgos latentes, yo tengo que entender que a mí no me interesa el resultado general de la muestra, como ocurre con la teoría clásica de los test. A mí, cuando yo trabajo con los rasgos latentes, me interesa el individuo, la capacidad que tiene un individuo en concreto. De ahí que el TRI ya no se centre en la muestra, sino que se centra en el individuo. Eso sí, tomando en muchos casos como referencia a la muestra, mirando, considerando al individuo con respecto al grupo donde vive. Eso sí, ¿vale? Pero yo con el TRI estoy trabajando con los individuos, estoy intentando ver las aptitudes de un individuo en concreto. Así, cuando trabajamos con estas aptitudes, la respuesta que da el individuo es lo que él siente, él considera, él piensa. No es como la teoría clásica de los test, que me pueden dar una respuesta y es la respuesta correcta, o sea, intentan responder correctamente. Aquí estamos hablando muchas veces de sensaciones, de observaciones, de cosas sensitivas, sensoriales, cosas muy personales, ¿vale? Lo que es bueno para mí a lo mejor para otra persona no lo es. Eso es lo que se trabaja con la teoría clásica de los test. Cuando yo trabajo con la teoría de la clásica de los test, tengo que entender que se suelen representar como la aptitud de cada individuo se representa con la letra griega Z. Sí, la aptitud se representa con este símbolo, que es la letra griega Z. Esta aptitud se medirá con valores por lo habitual que van de -3 a 3. Ese es el método mejor, por así decirlo, para trabajar las aptitudes, pero a la hora de la verdad se pueden crear infinitas escalas. O sea, pues yo decido trabajar las aptitudes de -3 a 3. Digo, háblame, dime, de -3 a 3, ¿cuánto de tolerante te crees? Siendo -3 nada tolerante y 3 totalmente tolerante. Se suele tomar esta escala concreta porque hay un valor intermedio, un valor neutro, un valor que ni fu ni fa, que además es fácilmente perceptible para la gente, porque un problema que podemos encontrar es que no entiendan, no sean capaces, la gente no sea capaz
de entender lo que le están pidiendo medir. Pero bueno, en principio no debería de haber mayor problema. Cuando yo trabajo con estas aptitudes que van de -3 a 3, ¿vale? Sería lo ideal, aunque muchas veces trabajaremos con actitudes que van de 1 a 5, de 1 a 4, dependiendo de lo que quiera el individuo, pero siempre tengo que hacer coincidir el valor más alto con lo que se considera en la sociedad o en el grupo al que estamos preguntando como respuesta correcta. Por ejemplo, en el ejemplo que os estuve hablando antes, el de la tolerancia, si yo pregunto por la tolerancia, dime cuánto de tolerante eres, pondré 3 como muy tolerante. ¿Por qué? Porque en la sociedad actual la tolerancia es lo que prima. Así, la actitud que se considere correcta será el 3. Yo realmente tengo mi propia actitud, pero tengo que mirar si cuánto coincide con la mayoría de la gente. Y a eso se le llama acertar. Acertar sería coincidir con la mayoría de la gente. Cuando trabajamos con estos tris, tengo que tener en cuenta que estamos hablando de unidimensionalidad. Tiene algunas características como son la unidimensionalidad. Todo esto que os estoy hablando lo podéis ver en los esquemas, en los resúmenes que os he ido colgando y están colgados en la página web. Está dividido en dos, ¿vale? Porque era demasiado amplio. Pero en principio todo es una unidad, el TRI todo es una unidad. Este es el primer documento del TRI. Aquí nos hablan de los supuestos generales, aquí está esta unidimensionalidad y también está la independencia local, que es otra de las características que tiene el TRI. Aunque la unidimensionalidad es más importante que la independencia local, ya que la que se puede demostrar es la unidimensionalidad. Si hay unidimensionalidad, se supone que habrá independencia local. La unidimensionalidad significa que cada ítem responde una cosa en concreto. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando yo trabajo, por ejemplo, quiero mirar un indicador concreto, quiero mirar una actitud concreta, no tengo que poner 3, 4, 5 ítems, sino que crearé un ítem para cada indicador, para cada característica. Eso es importante porque, por ejemplo, cuando trabajo con rasgos que no son rasgos latentes, esto no pasa, ¿vale? Hay muchas veces que trabajamos con, por ejemplo, yo quiero saber la capacidad que tenéis para resolver un problema de estadística descriptiva y para ello no solo os pongo un problema, os pongo 3, 4, 5, ¿vale? Aquí me estoy refiriendo a que yo para preguntar lo mismo he hecho varias preguntas. Sin embargo, cuando trabajamos con el TRI solo puede haber una pregunta por dimensión, solo debe más que puede. Solo debe haber un ítem por indicador, entendiendo que a lo mejor nos vamos a encontrar con valores que son rasgos latentes, variables que son compuestas, que estarán formados por varios indicadores a su vez. Por ejemplo, la depresión no está formada por un único indicador, sino que está formada por múltiples indicadores. En el TRI, la parte fundamental de los cálculos del TRI nos indican la probabilidad que tiene un individuo de acertar. O sea, que sería la probabilidad. Recordar que cuando yo hablo de probabilidad estoy hablando de valores que van de 0 a 1, pero que en el fondo nosotros estamos más acostumbrados a trabajar con estas probabilidades en vez de con valores de 0 a 1, de 0 a 100. Sería lo mismo, lo que pasa que he trabajado con diferente escala. Yo cuando hablo de probabilidad trabajo de 0 a 1. Si yo os digo que tengo una probabilidad de coincidir con la mayoría de la gente del 0,90, eso significa que tengo una probabilidad de coincidir con la mayoría de la gente del 90%. ¿Vale? Y eso es lo que buscamos con el TRI. Con el TRI lo que estamos buscando es la capacidad que tenemos de coincidir con la mayoría. Estas preguntas, esto que estoy preguntando, se mide
gracias a unos cálculos que desarrolló allá por la década de los 30 un señor que se llamaba Ras. Fue el primero en trabajar con ellos, con la probabilidad de cálculos. El señor Ras sabía perfectamente que cuanto más se conociese a la población, mejor iban a ser los cálculos que iba a realizar, mejor podría saber si iba a coincidir con la mayoría de la gente o no iba a coincidir con la mayoría de la gente. ¿Vale? Así creó esta primera fórmula que está aquí, donde trabajará con un parámetro. ¿A qué se refiere con un parámetro? Un parámetro es un cálculo de la teoría clásica de los test que me permite conocer a la población de referencia. Los parámetros son cálculos sobre la población. Si a mí me da un parámetro, estaré conociendo algo de la población. Así, por ejemplo, en el primer cálculo que hizo Ras, introdujo, no sé si lo veis, voy a ponerlo un poco más grande para que lo veáis. Ahora ya sí que se verá bien. Aquí en esta fórmula hay una B minúscula. Esa B minúscula es el índice de dificultad, el famoso índice de dificultad que cuando trabajo con ítems de acierto-error o sin alternativas de respuesta es aciertos dividido entre el total. Pues ese es el índice de dificultad que se representa aquí con una B. La Z griega esta es la aptitud y la D es una constante estadística, un número que siempre es igual, como pi es 314, pues la D es 1,7. El E es un logaritmo neperiano. Un logaritmo neperiano es una potencia, bueno, es un logaritmo, que es lo mismo que una potencia, pero escrito de forma diferente, de 2,71, un número que es como pi, otra constante, pero que lo trabajaremos nosotros por nuestra cuenta, ¿vale? Para coger todos los decimales. Así, yo con esta fórmula intento conocer la probabilidad de acertar, o sea, de coincidir con la mayoría de la gente, con el valor más alto posible, teniendo una actitud concreta. Para ello tengo que desarrollar esta formulita. El problema es que Ras ya cuando la creó sabía que esta formulita no era la ideal, porque solo tenía en cuenta un parámetro, un valor de la población. Entonces, para solventarlo, estuvo buscando de introducir más parámetros. Introdujo el índice de discriminación, pero la fórmula con la que la introdujo era una fórmula muy compleja, especialmente compleja, y por lo tanto como era una fórmula tan compleja, acabó siendo sustituida por una que tiene mucho más error, pero que se parece más a esta primera de un parámetro que hemos hecho, que sería la de Lorz. Lorz hizo este mismo, a ver si nos deja ver la fórmula de Lorz. Lorz hizo el mismo cálculo que hemos hecho nosotros, o sea que vamos a hacer nosotros ahora, pero para dos parámetros. Los parámetros será B, que es el índice de dificultad como hemos visto antes, y A, que será el índice de discriminación que ya sabemos calcular. Ante esto, Ras intentó mejorar la fórmula que hizo Lorz porque es muy inexacta. Esta la hizo Lorz en 1968. Pero intentó mejorarla con otra fórmula y lo consiguió introduciendo un parámetro más, que es la probabilidad de error, la probabilidad que tenemos de confundirnos, ¿vale? Para ello, entonces creo una fórmula que es la fórmula de los tres parámetros. La fórmula de los tres parámetros, que a ver si me deja llegar a ella, ¿vale? Donde trabajaremos, a ver si la conseguimos ver, aquí está. Esta es la fórmula de los tres parámetros, donde C es la probabilidad que tenemos de equivocarnos. Esta probabilidad que tenemos de equivocarnos, nosotros solo la hemos visto, solo la hemos calculado a partir de nosotras solo la hemos calculado a partir de el kappa-Cohen, ¿vale? De la observación. Después también estará la A, que es el índice de discriminación, y la B,
El resto son las constantes, que es logaritmo neperiano y b, que es 1,7. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a coger un ejercicio para, un par de ejercicios para calcular estas probabilidades, ¿vale? Calcularemos las probabilidades para para un parámetro y después pasaremos ya directamente a la de 3 parámetros. Bueno, haremos una también de 2 parámetros que tengo preparada. Porque, bueno, nos saltaremos la de 3 parámetros porque será igual, solo vamos a hacer 2 ejemplos. Bueno, vamos a coger entonces un ejemplo que aparezca por aquí. Bueno, mejor, nos lo vamos a inventar directamente. Para ello voy a coger un Paint, voy a quitar lo que hay aquí y vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Vamos a coger el mismo ejemplo que estuvimos hablando hasta hace un segundo. Yo estoy trabajando con un ítem que mide una aptitud, que se escribe con P, aptitud, que es la tolerancia. A ver, estoy trabajando con la tolerancia y observo lo siguiente, ¿vale? Estoy trabajando con la tolerancia y lo mido, valoro los resultados de -3 a 3, o sea, como debería de ser siempre. A ver, un individuo saca una aptitud, que lo he escrito mal, una aptitud de 2. Y ahora quiero conocer la probabilidad de acierto para esta aptitud. Ni más ni menos. Bueno, quiero saber la probabilidad de acierto para esta aptitud. Para ello voy a coger primero de todo la fórmula. Vamos a coger la fórmula y vamos a desarrollar esta formulita, ¿vale? Aquí la tenemos, que se ve pequeñina, pero se ve, ¿vale? La tenéis en el formulario, o sea que no tendría más ciencia. Bueno, yo quiero saber la probabilidad que hay de sacar un 2, ¿vale? Teniendo en cuenta que E es una constante, es un logaritmo neperiano, D es 1,7. A veces hay investigadores que cambian este valor, no lo ponen como 1,7 y lo ponen como 1, pero bueno, sería, si lo cambian nos lo tendrían que especificar en el enunciado, ¿vale? Donde tendremos que multiplicarlo por un paréntesis, que es la actitud, que es de 2, porque el individuo ha cogido una actitud de 2, menos el índice de dificultad. Bueno, yo os voy a decir aquí que me faltaba escribir esto. El índice de dificultad va a ser de 0,7, ¿vale? 0,7. Índice de dificultad que van de 0 a 1, pues ponemos 0,7. Perfecto. La parte de abajo la rellenamos, que va a ser muy parecida a la de arriba, por no decir prácticamente idéntica, que es 1 más E, que será 1,7 por paréntesis, la aptitud, que es 2, menos 0,7. A ver, vamos a ver cómo hacemos esto. Primero, la probabilidad de tener un 2, ¿cuánto será? Pues será el logaritmo neperiano, o sea, la E, de 1,7 por 1,3, porque 2 menos 0,7 me dará 1,3. Y la parte de abajo será 1 más E, 1,7 por 1,3. Bueno, cogemos la calculadora, que por suerte este ordenador tiene calculadora de serie. Vamos a ver, aquí tenemos la calculadora y hacemos 1,7 por 1,3.
Le damos a igual y nos da, ya la he liado, ¿verdad? Vamos a repetirlo, 1,7 por 1,3, no, 13. Ay, amigo, esto ya me gusta mucho más. Esto será el logaritmo neperiano de 2,21, y abajo del todo será 1 más de 2,21. 2,21. Perfecto. Venga, ahora simplemente tenemos que calcular el logaritmo neperiano. Como no tenemos una calculadora científica, ¿vale? Aquí estamos trabajando con esta calculadora, yo no voy a poder calcular exacto el logaritmo neperiano. Vamos a hacer una aproximación, ¿vale? Yo, para hacer el logaritmo neperiano en las calculadoras Casio científicas, tendría que clicar la tecla Shift y después, inmediatamente después, clicar la letra IN, que en su parte superior nos encontraremos una e elevado a x, dibujado en dorado justo encima de la tecla. ¿Vale? Justo encima de la tecla estaría este simbolito de elevado a x. Y con eso me saldría una e en la pantalla. Pero en tanto que no tenemos esta calculadora, yo clicaré 2,71 y pondré elevado a lo que me daba 2,21. Le damos a igual y me queda 9. Sería 9, porque 9,05, pues 9. La parte de abajo será 9 más 1, que serán 10. Pues hago entonces este 9,05 entre 10,05 y me dará la probabilidad que tengo, que será una probabilidad de 0,86, que corresponde a un 86% de probabilidades. Pues esta sería la forma de calcular el logaritmo neperiano y, por tanto, de calcular la probabilidad. No tiene más ciencia que eso. Tenéis que saber una característica más. La característica que tenéis que saber es que cuando mi índice de dificultad tiene el mismo tamaño que mi aptitud, entonces la probabilidad no hace falta que la calcule, porque la probabilidad será de 0,5 o del 50%. Es una característica. Cuando el índice de dificultad coincide con la aptitud del individuo, entonces el resultado que nos da será igual al 50%. Aquí he puesto un ejemplo donde el índice de dificultad será menos 0,75 y la aptitud es menos 0,75. Si yo hago esto, el resultado que me dará será el 50%, ¿vale? Si sigo las normas que hemos hecho. Para calcular el modelo de 2 parámetros, ya tendría que coger esta formulita de aquí. Para ello voy a trabajar con un documento. ¿Cómo lo podrían llegar a preguntar? Pues bueno, nunca lo han preguntado, pero os voy a poner un ejemplo de cómo lo podrían llegar a preguntar, para que nos hagamos una idea. Aquí, en este ejemplo, me dice, es un examen que es el examen, un trozo, bueno, que me he inventado un trozo también, pero es el examen de 2014, septiembre reserva, ¿vale? Y nos dice, la siguiente tabla presenta los resultados de 5 sujetos en 3 ítems, ¿vale? Y me dice, se pide, sin realizar cálculos, solo indicar el proceso de cálculo del índice de discriminación del ítem 2 como correlación, ¿vale? Con el total, o sea, por medio de una Pearson con el total, claramente menos el ítem 2. Después me piden el ERE, del ERE vamos a pasar. Y he añadido yo una pregunta más, que tiene que ver con este tema, que es el tema del TRI. Dicen, ¿cuál sería la probabilidad de acierto de un sujeto en el ítem 2 si el sujeto tiene una aptitud de 3? Vamos a ver, en este caso, el ítem da valores que van de 1 a 4.
El valor máximo es 4, el valor mínimo es 1. Entonces, los valores que van de 1 a 4, yo quiero saber cuál es la aptitud de alguien que tiene un 3, cuando la máxima, el acierto sería un 4. Bueno, para hacer ello tendría que hacer, como me piden la aptitud y la probabilidad para la aptitud, tendría que hacer la fórmula de los dos parámetros. ¿Por qué? Porque con este tipo de datos yo puedo llegar a calcular el índice de discriminación y el índice de dificultad. ¿Vale? El índice de discriminación, ¿vale?, tendría que hacerlo cogiendo la fórmula de la Pearson, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, aquí he puesto la fórmula de la Pearson. Para trabajar con esta fórmula, yo sé que voy a tener que crear una tabla. Voy a tener que crear una tabla que voy a hacerla. Bueno, primero voy a quitar de aquí cosas porque ya veis que no me entra, ¿vale? Vamos a dar por hecho que me conozco todas las preguntas. Si me confundo y si me olvida algo, pues me perdonáis, pero control X y voy a también quitar esta tabla y la voy a hacer más grande para que me entre todo, porque necesitamos espacio. Bueno, vamos a crear aquí una tabla, porque tiene que haber una tabla donde entren tantas filas, al menos como tantos sujetos hay, y una más extra de enunciados. Entonces tendría que tener una fila de enunciados y aparte de eso 5 filas más. Pues vamos a crear 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tendría todas las filas necesarias y después tengo que tener tantas columnas diferentes como símbolos de sumatorio diferentes hay. Entonces tendría que haber una columna de X, una columna de Y, una columna de X por Y, una columna de X al cuadrado y una columna de Y al cuadrado. Vamos a escribirlas, por tanto, una de X, una de Y, una de X por Y, una columna de X al cuadrado y una columna de Y al cuadrado, entendiendo que el total estamos refiriéndonos, cuando hablamos del total, estamos refiriéndonos al total sin el ítem, o sea, sin el ítem 2. O sea, que a este total que tengo yo aquí le tendría que restar el resultado de este ítem, que sería 8 menos 3, que es 5. Aquí empezaría entonces 7 menos 1, que es 6, 11 menos 3, que sería 8, el siguiente 3 menos 1, que sería 2, y 7 menos 2, que sería entonces 5. En total, si sumo, bueno, si me he confundido en algún cálculo de estos tontos, perdonadme, pero bueno, sería 6 y 5, 11, 11 y 8, 19, 19 y 2, 21, 21 y 5, 26. Pues pondría aquí 26, repito, que son 6 y 5, 11, 11 y 8, 19, 20, 21, 21 y 5, 26. El X es el ítem con el que estamos trabajando, que será 3, que será 1, que será 4, que será 1 y que será 2. Ahora ya puedo hacer, bueno, el sumatorio, que sería 3 y 1, 4, 4 y 4, 8 y 1, 9, 10, 11. El siguiente, X por Y, 3 por 5, 15, 6 por 1, 6, 8 por 4, 32, 2 por 1 es 2 y 5 por 2, 10. Si sumo esto sería 15 más 6, 21, 21 más 32 serían 53, 53, 54, 55 más 10, que será 65. Ahora hago la X al cuadrado, que será 25
al cuadrado, 25 por 5, perdón, 5 por 5, 25, 6 al cuadrado, 36, que me daría 8 al cuadrado, 64, 2 al cuadrado, 4 y 5 al cuadrado, 25. Cogemos la calculadora y vamos haciendo estos cálculos, que serían 25 más 36 más 64 más 4 y más 25. Si hago todos estos, uy, que porque ahí hay un 25, si tiene que ser, uy, 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 no, 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 25 no, porque, sí, no, sí que lo he puesto bien, estaba diciendo yo, me he confundido, no, pero lo he hecho bien, 25, pues si hago todo esto me da 154, pues perfecto, 154, hago la y al cuadrado, que será 3 al cuadrado 9, 1 al cuadrado 1, 4 al cuadrado 16, 1 al cuadrado 1 y 2 al cuadrado 4. Entonces será 10, 26, 27 y 27 más 4, 31. Yo ya puedo sustituir los datos que tengo en la fórmula de la Pearson, dado que n es el número de sujetos que hay, que son 5, multiplicado por sumatorio de x por y, que será 65, menos el sumatorio de x, que es 26, por el sumatorio de y, que es 11. Ahora pasamos a la parte de abajo con una gran raíz y hacemos n, que son 5, por x al cuadrado, que serán 154, por el sumatorio de x, que es 26, que yo pondré al cuadrado, quitamos esto, 154, menos, ahora sí, 26, que yo pondré al cuadrado. Continuamos, cerramos este paréntesis, abrimos el siguiente, 5 por sumatorio de y al cuadrado, que es 31, menos el sumatorio de y, que será 11, que yo lo pondré al cuadrado. Pues bueno, así vamos a calcular poco a poco. Tendremos 65 por 5, que será un total de 325, que es la parte de arriba. 325. Y la parte de abajo será 26 por 11, que me dará 286. Perfecto. 286. Hacemos la parte de abajo con un gran paréntesis y empezamos. 5 por 154. Uy, que no me lo he escrito bien. Vamos a ver. 5 por 154. Ahora sí que lo he escrito, ¿verdad? 770 menos 26 al cuadrado, 26 al cuadrado da 676. Cerramos el paréntesis y abrimos el siguiente paréntesis, que será 31 por 5, por 5 sí, 31 por 5, que da 155, y 11 al cuadrado, 155, ¿sí? Y 11 al cuadrado son 121, pues, 121 aquí. Cogemos y empezamos a resolver. Resolvemos la parte de arriba, que será 325, uy, quitamos esto, 325 menos 280, ay, ¿qué día llevo yo con los dedos? 286 dará un total de 39 por arriba. La parte de abajo continúo con la raíz y hago 770
menos 676, que me da 94. Venga, continuamos. Por 155 menos 121, quedará 34. La parte de arriba se queda con el 39 y la parte de abajo será este 34 por 94, que me dará 3096, y la raíz, a ver dónde está la raíz, aquí, queda 56,53. 56,53. Perfecto, ya puedo saber cuál es el valor de la Pearson, que será 39, no 9, 39 entre 56,53, que da 0,68, bueno, 0,69. Pues ya tengo el índice de discriminación, ¿vale? El índice de discriminación, que en la fórmula del TRI se considera como A, será 0,69. Ahora me faltaría saber cuál será B, que es el índice de dificultad en este ítem. En este caso, el índice de dificultad será aciertos partido el total. Consideramos como acierto el 4, la nota más alta de todas las posibles. Bueno, tenemos que ver en este ítem 2 cuántos 4 hay. En este ítem 2 solo hay un 4 de 5. Entonces, el índice de dificultad será 1 de entre 5, porque hay un 4 de 5, que será 0,2. Este sería el índice de dificultad. Y ya con esto tengo todo lo necesario para calcular la probabilidad que teníamos de tener una z de 3. Bueno, para ello cogería la fórmula que tenemos aquí, que es la fórmula de los dos parámetros. Cogeríamos la fórmula de los dos parámetros, si se deja, claro está, ¿vale? Si lo pedimos por favor, todo funciona bien. Y bueno, la puedo poner aquí mismo porque esto ya no lo voy a utilizar. Y empezamos a sustituir la probabilidad de tener un 3. ¿Cuál será? ¿Cuál es la probabilidad de acertar, o sea, de coincidir con la mayoría, que es el valor más alto posible? Pues para ello pondría una E. El 1,7, ¿vale? La E es el logaritmo neperiano, la D es 1,7, la A la hemos calculado, que da 0,69, el paréntesis, ahora una aptitud de 3 y un índice de dificultad de 0,2. La parte de abajo es prácticamente idéntica, solo hay un 1 más lo mismo que hemos hecho, con todo lo mismo de arriba. Voy a poner comillas porque es lo mismo. Así, para calcular la probabilidad, haría E y ahora calcularía, empezaría a hacer los cálculos. Empezaría cogiendo el 1,7 y multiplicarlo por 0,69. Y esto me da 1,1, pues lo pondría aquí, 1,1. Por 3 menos 0,2 será 2,8. Y la parte de abajo, prima hermana de la de arriba. 1 más E por lo mismito que lo de arriba. Ahora, ya puedo hacer, bueno, el E lo dejo como está, la parte de abajo sabemos que va a quedar idéntica, y hacemos el 1,1 por el 2,1, que lo tenemos ahí, por el 2,8. Uy, a ver si se quiere poner la coma. 2, ahora sí, 8. Y me quedará 3,2. Bueno, pues aquí hay 3,2. Ahora cogería y haré el logaritmo neperiano, que como con estas calculadoras de
ordenador no sirve, pondré 2,71 elevado a 3,2. No va a dar exactamente como si hicieseis el logaritmo neperiano propiamente dicho. No va a dar exactamente porque, claro, el logaritmo neperiano tiene muchísimos valores, ¿vale? Tiene muchísimos valores, entonces, pero se acerca bastante. Y voy a volverlo a comprobar porque yo creo que he metido la pata, pues soy muy dada a eso, 2,71, porque esto de poner las cositas, los detalles, me cuestan horrores. Ah, es que lo ha puesto al cuadrado, perdón. 2,71. ¿Dónde está la tecla? Aquí, que clique la de arriba. Y lo he vuelto a poner 271. Jope, qué día llevo, ¿eh? Con el 271 cuando quiero poner 2,71. Ahora sí. Logaritmo de 3,2. Yo creo que ahora ya sí que va a salir bien, porque ya están los datos bien metidos. Sí, esto ya me parece razonable. Será 24,29. 24,29 dividido entre 25,29, porque es lo mismo más 1. Pues 25,29. El resultado que me dé será la probabilidad que yo tengo. Lo divido entre 25, que hoy no se quiere poner nada, 29, y me dará 0,96. Pues esa es la probabilidad para 2 parámetros. Ya estaría. La de 3 parámetros sería lo mismo, pero se utilizaría sobre todo para vosotros cuando trabajaseis con observaciones, con el kappa Cohen, dado que es el único momento donde calculáis ese valor. El problema que tenemos cuando trabajamos con esto es que, ya lo dijo Ras, que debemos trabajar con residuos estandarizados. ¿Por qué? Porque estos cálculos, salvo que trabajemos con muestras ingentes de tamaño, de hasta 300 individuos, ¿vale? Dan mucho margen de error. Entonces yo debería de comprobar en cada caso que no se cometen errores. ¿Cómo debería hacerlo? Pues comprobando con cada aptitud concreta. Si trabajo con aptitudes que van de -3 a 3, tendría que ir haciendo una fórmula, que es la fórmula de residuo estandarizado, para esta formulita de aquí, para cada uno de los casos posibles. Para cada uno de los casos posibles tendría que hacer la fórmula del residuo estandarizado. O sea, tendría que hacer la fórmula de residuo estandarizado para -3, para -2, para -1, para 0, para 1, para 2, para 3. O para, si lo trabajamos como intervalos, como aparece en este ejemplo de aquí, sería para la marca de clase de -3 y a -2, la marca de clase sería -2,5. Pero bueno, este residuo estandarizado, ¿vale?, será calcular la probabilidad para cada aptitud diferente. Así calcularía para saber si una aptitud de -3 está bien medida, calcularía la probabilidad de 3 parámetros, por ejemplo, para este -3. Y después calcularía esta P, que como dice aquí es la proporción de sujetos dentro de la categoría J que superan el ítem. Bueno, normalmente nos darían una cosa aquí. Mirarían dentro de esta aptitud de -3 a -2, ¿cuántos unos hay? 1, 2, 3. 3 dividido entre 10, porque hay 10 valores en total. 3 entre 10 será esta PE que tenemos aquí. Y la Q, que simplemente sería haciendo 1 menos la probabilidad que hemos calculado con el método de los 3 parámetros. Así, esta fórmula me daría un resultado. El resultado que me da, en el fondo, yo lo tendré que comparar como si fuese una hipótesis nula, porque sería el valor empírico y lo tendría que comparar con el valor teórico de la z, que será este 1,96. Y si el valor que me da el residuo estandarizado es más pequeñito que este 1,96, significará que lo que llevamos hecho está bien. Ahora, para terminar,
vamos a ver cómo se sabe la nota que ha sacado alguien en un examen. Para ello vamos a coger un ejemplo que está en el libro, que lo tengo también puesto en los apuntes. Un segundito que se abra. Vamos a quitar todo esto de aquí y vamos a empezar. ¿Vale? Ya hemos visto el residuo estandarizado, que es un poco rollo, pero nada del otro mundo. Y vamos a ver la curva característica del test. ¿Qué es esto de la curva característica del test? Yo he visto cómo puedo saber la probabilidad de acierto, la probabilidad de coincidir con la mayoría de la gente en un ítem concreto, en un indicador concreto. Pero ¿qué pasa que cuando estoy trabajando con una variable latente, con una variable formada por diferentes aptitudes, por diferentes indicadores? En este caso, yo necesitaría aunar todos estos indicadores. ¿Cómo se aunará estos indicadores y cómo podría saber la puntuación que verdaderamente me merecería a la hora de trabajar con un test de aptitudes? Para ello, yo lo que tendría que tener es una tabla como esta, donde yo trabajo las aptitudes que van de -3 a 3, y para cada ítem tendría la probabilidad de acierto, la de un parámetro, 2 parámetros o 3 parámetros de RAS que tendría para cada correspondiente aptitud. O sea, la probabilidad de tener un -3 es de 0,00, lógico, porque está lo más alejado posible del 3. Entonces no va a coincidir bajo ningún concepto. Si yo he escogido un -2, tengo un 0,002 de probabilidad, o sea, un 0,2% de probabilidades de coincidir con todo el mundo, lógico, porque sigue muy alejado, y así vamos teniendo las probabilidades que puedo convertir en tanto por ciento de cada uno de los ítems en cada una de las aptitudes. Ahora, yo, ¿cómo trabajaría con esto? Pues imaginaros, voy a cortar, pegar, ponerlo en un Paint, que yo he hecho esto de aquí, ¿vale? He hecho este examen y no siempre voy a escoger la misma en cada ítem, escogeré una actitud diferente, no tengo por qué escoger siempre lo mismo, ¿vale? Imaginaros que yo en el ítem 1 he escogido una actitud de 2, que en el ítem 2 he vuelto a escoger una actitud de 2, que en el ítem 3 he escogido una actitud de 1 y que en el ítem 4 he escogido una actitud de 3. Ahora, ¿cuál sería mi puntuación verdadera? Yo lo primero que tendría que hacer es sumar estas probabilidades. Tendría que coger y ponerme a sumar todas las probabilidades que he escogido. Cogería el 0,885 más, si se quiere escribir, más 0,809 más el 0,023 más 0,908 y mirar el resultado que me daría. Para ello tenemos una calculadorcita aquí en el ordenador que haríamos 0,885 más, a ver si esta vez nos funciona bien, 0,809. Vale, ¿lo veis? Está confabulado todo en mi contra, 809. Ahora el siguiente, 0,023 y el último, que será 0,908. Venga, y me da 2,20, 2,6, 2,623 exactamente, ¿vale? 2,5, ¿vale? Pues ponemos 2,5. Ahora, esa no es la nota que yo voy a trabajar, ¿vale? Esa es la suma de todas las probabilidades que yo tengo. ¿Cómo puedo valorar lo que yo he sacado de -3 a 3 de la actitud? Pues haciendo una regla de 3. Yo diré, yo he sacado un 2,6, cuando el máximo posible sería haber escogido 3 a todo y por lo tanto la suma total me daría 3,8.
yo he sacado 2,6 cuando la nota máxima posible es 3,8. Si si la aptitud va de -3 a 3, la nota máxima posible será 3. ¿Cuál será mi aptitud de estos valores de -3 a 3? Pues será una regla de 3. Mi aptitud será 3 por 2,6 y dividido entre 3,8. Y así obtendría la nota que me merecería yo en estos exámenes. 3 por 2,6, no he querido ponerse el coma, ahora 2,6, le damos a igual, dividido entre 3,8. Yo habría tenido una aptitud de 2,05, o sea, de -3 a 3 tendría un 2,05. Bueno, pues ya del TRI solo quedaría por ver una pequeña cosita, que sería, quedarían bastantes cositas más por ver, pero bueno, sobre todo las funciones de información, que sería, de una forma burda, una especie de fiabilidad, ¿vale? Porque me dice la cantidad de información que me aporta cada indicador, entendiendo cuanto mayor información me aporte, mejor, más fiable será, más se parecerá la puntuación verdadera que tengo con la empírica, con la nota que me da el indicador ese. Entonces yo tengo que calcular la función de información para un parámetro, para 2 parámetros y para 3 parámetros, y después tener en cuenta toda una serie de cositas, pero que son de teoría, no os preocupéis. Y así se terminaría este tema. Bueno, esto lo veremos en el próximo vídeo, ya que este vídeo nos ha salido muy largo, pero no os preocupéis, que esto nunca lo han preguntado. Espero que no lo pregunten, aunque sí que es factible, que caiga. Nada más y nada menos. El próximo día, más y mejor, eso seguro, ¿vale? ¡Hasta luego! ¡Ay, que no quiere apagarse! Bueno, pues nos quedamos un ratito más. No, venga, que es broma. ¡Hasta luego!